Cuando abrí la puerta aquella noche y la vi sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada contra la pared y las manos cubriéndose la cara, supe que algo estaba mal, pero no en el sentido típico de un mal día o una discusión pendiente, sino en un nivel mucho más profundo, casi físico, como si la casa hubiera perdido temperatura de repente. Ni siquiera me saludó, solo murmuró mi nombre con una voz tan baja que me obligó a acercarme despacio, temiendo que cualquier movimiento brusco acabara rompiendo lo poco que parecía quedar en pie dentro de ella. Recuerdo que lo primero que pensé no fue si estaba enferma o si había ocurrido una desgracia, sino que la situación tenía un aire tan extraño, tan fuera de lugar, que me dejó clavado en el sitio, preguntándome qué demonios había pasado en las 3 horas que llevaba fuera. Intenté tocarle el brazo y ella se apartó como si la hubiera quemado. Ese gesto, tan simple, fue lo que me golpeó en el pecho de verdad, porque en 8 años juntos jamás se había apartado de mí así, como si yo fuera una amenaza o como si mi presencia le incomodara de una manera nueva, inesperada y casi ofensiva. Me quedé ahí de pie, sin saber si insistir, si darle espacio, si preguntar algo concreto, si ofrecer agua, si encender la luz del pasillo, si cambiarme la chaqueta, si hacer cualquier cosa que me ayudara a entender por qué la mujer con la que compartía mi vida estaba encogida en el suelo como si hubiera vivido un terremoto emocional. Ella respiraba rápido, como si viniera de correr, pero su ropa estaba impecable, el maquillaje intacto, el pelo recogido exactamente igual que cuando salió por la tarde a tomar algo con su hermana. Aquello no tenía sentido. Le pregunté qué había ocurrido, y respondió con un nada que sonó más a no puedo decirlo o no sé ni por dónde empezar. Y esa incapacidad suya para articular algo más que esa palabra fue el motor que alimentó la inquietud que empezó a crecer en mi estómago como una bola densa, pesada, imposible de ignorar. Nada en su expresión encajaba con la idea de un malentendido familiar, una discusión tonta o un ataque de ansiedad. Era diferente, más oscuro, más silencioso, más cargado de algo que aún no sabía nombrar. Esa escena, ese arranque brusco y desconcertante, fue lo que me hizo darme cuenta de que llevaba semanas arrastrando una sensación rara, de esas que uno intenta ignorar porque no quiere complicarse la vida ni entrar en territorios que sabe que pueden doler. Lo que pasó en el pasillo solo amplificó todo lo que venía notando desde hacía tiempo, una distancia que no sabía ubicar, un cambio que no había querido analizar, una especie de frialdad que aparecía y desaparecía sin ningún patrón claro. Ella tenía días en los que parecía agotada incluso sin hacer nada especial, otros en los que evitaba cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria, y otros en los que estaba exageradamente amable, como si intentara compensar algo que yo no llegaba a ver. Todo eso lo había ido metiendo en una especie de cajón mental donde guardaba las cosas que no quería enfrentar por miedo a descubrir que no eran imaginaciones mías. Recuerdo que la ayudé a levantarse sin insistir, dejándole espacio, y que se fue directa al baño sin decirme ni una palabra más. La escuché cerrar la puerta con llave, algo que nunca hacía, y abrir el grifo, supuestamente para lavarse la cara, pero el agua cayó durante varios minutos seguidos sin que se escuchara ningún movimiento más. Me apoyé en la encimera de la cocina, intentando ordenar mis pensamientos, pero lo único que conseguía era repasar mentalmente los últimos días, intentando encontrar pistas que explicaran por qué había acabado en ese estado. No había discusiones recientes, no había problemas económicos, no había enfermedades en la familia, no había crisis aparentes. Todo parecía normal, pero esa normalidad empezaba a sentirse artificial, como si la hubiéramos construido entre los dos para no tener que admitir que algo entre nosotros llevaba tiempo aflojándose. Cuando ella salió del baño, tenía los ojos rojos aunque intentó disimularlos, y vino a darme un abrazo corto, casi mecánico, que me dejó más confundido. Me dio las gracias sin especificar por qué, como si yo hubiera hecho algo extraordinario cuando en realidad solo había llegado a casa antes de lo previsto. Se fue a la habitación sin explicar nada, se cambió de ropa con movimientos lentos y se metió en la cama como quien busca esconderse en lugar de descansar. Yo cené solo, sin apetito,
mirando fijamente un plato que no quería comer y escuchando el silencio del piso como si me gritara cosas que no lograba descifrar. Esa noche no dormimos juntos, aunque estuviéramos a medio metro de distancia. Fue la primera vez en todos los años de convivencia en la que sentí su cuerpo como algo ajeno, como si hubiera una barrera invisible entre los dos, algo que ella había colocado sin pedir permiso. Yo me quedé despierto horas, observando el perfil de su cara bajo la luz tenue que entraba desde la persiana, intentando interpretar la tensión de su mandíbula, la forma rígida en la que mantenía los brazos, el modo en el que respiraba como si estuviera conteniendo algo que no se atrevía a soltar. No me atreví a preguntarle nada, porque notaba que, fuera lo que fuese, no estaba preparada para hablar, y también porque tenía el presentimiento de que la respuesta no iba a gustarme. En los días siguientes, las cosas no mejoraron. No discutimos, pero tampoco hablamos. Vivíamos como dos personas que comparten un espacio sin compartir realmente nada más. Yo intentaba acercarme con gestos pequeños, ofreciéndole café por las mañanas, preguntándole si quería que preparara algo para cenar, proponiendo ver una serie juntos por la noche. Pero ella respondía con monosílabos o con sonrisas muy breves, como si le costara sostener cualquier tipo de cercanía. No era un enfado. No era indiferencia. Era otra cosa. Algo mucho más difícil de identificar y más incómodo de admitir. Lo peor era que esa tensión silenciosa empezaba a afectarme de una forma que me daba rabia reconocer. Me encontraba nervioso sin motivo, atento a cada detalle, analizando cualquier palabra que decía ella, cualquier gesto suyo, cualquier cambio en su tono de voz. Me había puesto en un modo de observación constante que no me gustaba, como si temiera que cualquier movimiento fuera una pieza clave para entender algo que ella no quería revelarme. A veces, mientras cocinaba o mientras trabajaba desde casa, me descubría pensando en lo frágil que se había vuelto todo sin que yo supiera exactamente por qué. Me sentía como un invitado en mi propia vida. Y lo que más me dolía era que no sabía cómo ayudarla, porque ni siquiera sabía qué le pasaba. No quería presionarla. No quería parecer controlador. No quería caer en el error de exigir explicaciones que ella no estaba preparada para dar. Pero tampoco quería seguir conviviendo con la sensación de que algo enorme estaba creciendo entre los dos y que yo era el único que no tenía acceso a la raíz del problema. La gota que colmó el vaso fue una tarde de domingo. Estábamos en el salón. Ella estaba sentada en el sofá mirando un punto fijo, sin tele, sin música, sin móvil. Yo me senté a su lado y le dije que me estaba preocupando, que la veía rara, distante, agotada, y que si necesitaba hablar de algo yo estaba ahí. Ella tardó varios segundos en responder, como si estuviera eligiendo las palabras una a una, y al final solo dijo que estaba pasando por una etapa muy confusa, que no sabía cómo explicarla y que prefería no hablar de ello todavía. Me dijo que necesitaba tiempo. Nada más. No quiso añadir ni un detalle que me permitiera entender por dónde iban los tiros. Salí a dar un paseo para despejarme, porque sentía que si me quedaba encerrado con ese silencio otro rato iba a estallar por dentro. Caminé por el barrio sin rumbo, respirando el aire frío de la tarde y pensando que algo grande estaba a punto de caer sobre nosotros y que yo solo podía esperar a que ella decidiera contarlo. Lo que yo no sabía entonces era que ese momento llegaría antes de lo que imaginaba, y que lo que iba a escuchar cambiaría mi forma de verla, de ver nuestra relación y de verme a mí mismo. Pero eso aún no lo sabía. En ese punto solo tenía una certeza, algo estaba empezando a romperse. Y yo no tenía ni idea de cómo detenerlo. Nunca imaginé que el descubrimiento llegaría de una forma tan absurda y al mismo tiempo tan directa, sin mensajes ocultos, sin llamadas sospechosas, sin rastros evidentes que uno pueda detectar con un mínimo de atención. Llegó porque un jueves cualquiera, intentando hacer algo tan básico como arreglar una tontería en casa, terminé viendo una escena que jamás debería haber visto, una escena tan simple y tan devastadora que todavía hoy, cuando la recuerdo,
Noto cómo se me encoge el pecho de la misma manera que se me encogió aquel día. Y lo peor es que no fue producto de un plan, ni de una investigación, ni de una intuición que me llevara a seguirla o a revisar nada suyo. Fue un maldito accidente doméstico. Algo tan cotidiano como un arreglo improvisado que me costó mucho más de lo que esperaba. Aquel día llegué a casa antes de lo habitual porque el jefe nos soltó a media tarde. Hacía semanas que la casa se sentía extraña, como si todo estuviera un poco desordenado aunque no hubiera nada fuera de su sitio, como si la atmósfera estuviera más cargada de lo normal. No había ruido, no había discusiones, no había cambios evidentes. Pero se respiraba tensión. Y yo ya vivía dentro de esa tensión casi sin darme cuenta. Por eso, cuando subí las escaleras, pensé que lo que necesitaba era distraerme, hacer algo práctico, y recordé que desde hacía varios días la puerta del trastero del rellano no cerraba bien. Aquella puerta siempre encajaba con un golpe seco y desde hacía semanas se quedaba entreabierta, como si algo la frenase. Llevaba tiempo diciendo que tenía que revisarla y esa tarde me dije que ya bastaba de posponerlo. Me quité la chaqueta, dejé las llaves en la cómoda y fui directo al trastero. Intenté cerrar la puerta y noté que seguía atascada. Pensé que quizás una caja se había deslizado y estaba bloqueando el marco, así que abrí de golpe para recolocarla. Lo que no esperaba era encontrar dentro, apoyada en la pared y medio escondida tras unas mantas viejas, una bolsa de deporte que no era nuestra. Era azul oscura, con un logo grande en el lateral, y lo primero que pensé fue que quizá era de su hermana, que a veces dejaba cosas en casa. Pero cuando la moví para apartarla, escuché un ruido seco, como de objetos duros golpeando entre sí. La curiosidad me pudo. La abrí sin pensarlo, sin mala intención, como quien revisa algo que no tiene por qué esconder nada. Pero el contenido me dejó paralizado, un neceser de hombre con colonia, desodorante y pasta de dientes, una camiseta doblada, una cartera vacía sin documentación, un llavero sin llaves, una botella pequeña de bebida energética medio llena y, lo más extraño, un bote de lubricante que evidentemente no era mío ni formaba parte de nuestras cosas. Me quedé quieto, mirándolo todo como si necesitara que una parte de mi cerebro me diera permiso para aceptar que aquello era real. No tenía ningún sentido. No era un objeto que alguien dejara olvidado en casa. No era algo que pudiera haber llegado allí por accidente. Era un conjunto de pertenencias personales de un hombre, guardadas en una bolsa que había sido colocada a propósito en un sitio donde yo no miraba nunca. Y si era un conjunto de cosas personales de alguien, solo había dos posibilidades, o era de un desconocido que lo había perdido allí, algo absolutamente ridículo, o era de alguien que había estado en nuestra casa. Pero no en el salón. No en la cocina. No de visita. No de forma inocente. En nuestra casa de otra manera. De una manera que aún no podía formular en voz alta. Me quedé varios minutos sin moverme. Sentí una mezcla de incredulidad, rabia, desconcierto, miedo y una especie de temblor interno que no sabía controlar. No quería precipitarme a sacar conclusiones, pero tampoco podía ignorar lo que tenía en las manos. Aquella bolsa no era mía. Y estaba escondida. En nuestro trastero. En nuestra casa. Respiré hondo, intentando serenarme, y fue entonces cuando escuché la puerta principal. Ella había vuelto. Me apresuré a cerrar la bolsa, la dejé tal cual estaba y cerré la puerta del trastero intentando que no se notase nada. Si ella la había escondido allí, significaba que no pensaba que yo fuera a descubrirla, y parte de mí quería utilizar esa ventaja para entender exactamente qué estaba pasando antes de enfrentarla. No soy una persona desconfiada por naturaleza, pero aquella tarde la realidad me había puesto contra la pared sin avisar, y sentí que tenía que actuar con la cabeza fría si no quería cometer un error que luego me arrepintiera. La escuché dejar las llaves, quitarse el abrigo y suspirar como si llegase agotada. Entré al salón fingiendo normalidad,
aunque notaba que tenía la cara tensa y que estaba sudando. Ella se sorprendió un poco al verme tan pronto y me dijo que qué hacía allí. Le expliqué lo del trabajo y le pregunté qué tal había ido el día. Me dijo bien, pero su tono era el mismo de las últimas semanas, evasivo, corto, distante. La observé moverse por la cocina con esa mezcla de nerviosismo y cansancio que ya se había vuelto habitual. Y mientras la miraba, solo podía pensar en la bolsa del trastero, en el contenido, en el peso de aquella evidencia muda que se me había clavado en el estómago. Quise preguntarle directamente, decirle oye, he encontrado algo que deberías explicarme, pero sentí que si lo hacía en ese momento todo explotaría sin que yo tuviera claro el alcance real de lo que estaba ocurriendo. Mi oportunidad llegó sin buscarla. Después de cenar, ella dijo que iba a bajar al coche porque había olvidado una bolsa de la compra. Bajó las escaleras y, un minuto después, escuché la puerta del trastero. Yo había dejado la llave puesta sin darme cuenta. Se oyó un golpe seco, segaramente cuando vio que no podía abrir. Y entonces su voz, no alta, no nerviosa, sino tensa. ¿Has estado aquí? No respondí. Me quedé quieto, esperando. ¿Por qué has dejado esto cerrado?, preguntó desde detrás de la puerta. Fingí que no la había escuchado y bajé despacio. Cuando llegué, ella estaba frente al trastero, con la ceja fruncida, intentando girar la llave. Me miró y dijo ¿has tocado algo? Respondí que no, que simplemente había ido a revisar la cerradura porque llevaba semanas fallando. Me observó en silencio, como si intentara averiguar si mentía. Sabía que yo la conocía demasiado bien y que ese silencio suyo no era casual. Era el tipo de silencio que solo utiliza cuando está decidiendo qué parte de la verdad puede decir sin mostrar lo que realmente esconde. Logró abrir la puerta y entró. Yo me quedé detrás, sin moverme, observando cómo miraba todo con rapidez. Buscaba la bolsa. No la tocó, no la abrió, pero se aseguró de que seguía allí. Y entonces me vio mirarla. Se cruzaron nuestras miradas y durante un segundo sentí que los dos sabíamos exactamente qué estaba pasando, aunque ninguno lo hubiera dicho. Ella cerró de golpe, bajó la vista y dijo vamos arriba, por favor. Su tono no era de molestia ni de enfado, sino de alguien acorralado. La seguí en silencio. Ya en el dormitorio, se sentó en la cama mirando al suelo. Me pidió que cerrara la puerta. Lo hice. Después de un rato, dijo algo que me puso todos los nervios de punta, lo que has visto no significa exactamente lo que crees. No pude contenerme. ¿Y qué creo?, pregunté. Se llevó las manos a la cara y respiró hondo. No quiero hablar de esto todavía. No estoy preparada. Necesito tiempo. Me reí sin humor, de pura impotencia. ¿Tiempo para qué? He encontrado cosas de un hombre en nuestro trastero, ¿qué clase de explicación puede tener eso? Ella no respondía. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Es más complicado de lo que piensas, dijo finalmente. Mi voz salió más rota de lo que esperaba. Dime quién es. Ella negó con la cabeza varias veces. No quiero hablar ahora. No así. No de esta manera. Yo sentí que el corazón me latía tan fuerte que me costaba mantenerme sereno. ¿Ha estado aquí?, pregunté, casi susurrando. Ella cerró los ojos. No dijo que no. No dijo que sí. Solo guardó silencio. Y ese silencio fue peor que cualquier confesión explícita. Porque me dejó claro que lo que yo temía era real, aunque ella no lo formulara. Me levanté y caminé por la habitación sin rumbo, intentando ordenar el torrente de emociones que tenía dentro, incredulidad, rabia, tristeza, asco, desconcierto. Quise gritar, pero no me salía la voz. Me giré hacia ella y dije quiero la verdad. Ella respondió te la voy a dar, pero no hoy. No ahora.
no así. Por favor. No era una súplica dulce. Era una petición desesperada, como si temiera que una palabra suya fuera suficiente para que todo se derrumbara en segundos. Pero es que ya estaba derrumbado. Me marqué del dormitorio porque sentía que si me quedaba allí un minuto más iba a decir cosas de las que luego me arrepentiría. Me encerré en el salón, me senté en el sofá y apagué todas las luces. Escuché cómo ella se metía en la cama, cómo suspiraba, cómo intentaba dormir sin poder hacerlo. Yo no dormí nada. Me pasé la noche mirando el techo y repitiéndome una y otra vez la misma frase: ha estado aquí. Ha estado aquí. En mi casa. En mi espacio. Con ella. Y cada vez que lo pensaba, la herida se abría un poco más. Y aunque aún no tenía nombres, ni fechas, ni detalles, la verdad ya me había golpeado de lleno, no estaba paranoico, no estaba imaginando nada, no estaba exagerando. La traición estaba ahí, tangible, escondida en una bolsa de deporte que nunca debí encontrar. La mañana siguiente empezó sin que ninguno de los dos quisiera que empezara, porque los dos sabíamos que la situación ya había dejado de ser una sombra y se había convertido en algo tan concreto que no podíamos seguir ignorándolo. Ella salió del dormitorio con la cara apagada, el pelo recogido deprisa y los ojos hinchados de no dormir. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, sin tocar el café que llevaba enfriándose desde hacía media hora. No hubo saludo. No hubo gesto de cariño. No hubo nada. Era evidente que la conversación tenía que ocurrir, y que no serviría de nada seguir retrasándola. Cuando ella se acercó para coger un vaso de agua, dije su nombre en un tono que ni yo reconocí, un tono bajo, cansado, sin rabia pero sin suavidad tampoco. Ella se detuvo con el vaso en la mano, sin girarse del todo. Sabía perfectamente lo que venía. Le pedí que se sentara. No lo hice como una orden ni como una invitación amable, fue más bien la forma más directa de decirle que ya no había escapatoria. Se sentó despacio, sin mirarme, con las manos entrelazadas y los pulgares retorciéndose entre sí, un gesto que solo hacía cuando estaba al límite. Pasaron varios segundos sin que ninguno hablara, hasta que decidí que si ella no empezaba, lo haría yo. Le dije que necesitaba una explicación clara y completa, que no pensaba soportar otro día de evasivas ni silencios, que merecía saber qué estaba pasando en mi propia casa. Ella asintió sin levantar la vista. Le pregunté directamente si había estado con alguien aquí dentro. No usé nombres porque no los tenía, y porque sabía que usar la palabra alguien era suficiente para obligarla a enfrentarse a su acto. Ella tardó en responder. No era un silencio para pensar en una excusa, sino para reunir la fuerza de asumir las consecuencias. Cuando por fin habló, dijo sí. Así, sin más adornos. Ese sí me atravesó por dentro porque confirmaba algo que yo aún esperaba, en el fondo, que fuese una interpretación errónea. Me mordí la lengua para no gritarle, porque sentí un impulso tremendo de levantarme y salir corriendo de allí, pero obligué a mi cuerpo a quedarse quieto en la silla. Le pedí que siguiera. Ella respiró hondo, apoyó los codos en la mesa y dijo que no quería hacerme daño, que nunca había sido su intención, que no sabía cómo gestionar lo que sentía últimamente y que había tomado decisiones que ni ella entendía del todo. Aquello me pareció un intento pobre de suavizar lo inevitable, así que la interrumpí. Le pedí que dejara de hablar de sentimientos difusos y que me dijera quién era él, cuántas veces había venido y desde cuándo. Ella se quedó quieta, como si mis preguntas fueran un golpe directo. Después, con una voz tan baja que tuve que inclinarme hacia adelante para oírla, dijo su nombre. Un nombre familiar. Demasiado familiar. Un instructor del gimnasio al que ella llevaba meses yendo. Un tío que me había saludado un par de veces cuando coincidíamos. Un hombre que no tenía por qué estar relacionado con nosotros más allá de unas clases de pilates. Al escuchar su nombre, sentí que el mundo perdía orden.
Ella seguía sin mirarme y añadió que no había sido algo planificado, que había surgido poco a poco, que empezó con conversaciones después de clase, que ella se sentía desbordada y confusa y que él le ofrecía una especie de atención que, según ella, la ayudaba a desconectar. Cuando pronunció la palabra desconectar, me hirvió la sangre. Le pregunté de qué exactamente necesitaba desconectarse y por qué hacía falta un hombre metido en nuestro trastero para eso. Ella me pidió que no lo dijera así, que no lo redujera a una imagen tan cruda, pero era justamente esa imagen la que tenía incrustada en la cabeza desde que encontré la bolsa, un desconocido en mi casa, respirando nuestro aire, usando nuestro espacio, tocándolo todo con la comodidad de quien sabe que no debería estar ahí pero viene igual. Le dije que lo que me pedía era imposible, que no había forma de suavizar algo que ya de por sí era un golpe directo. Le pedí detalles. Necesitaba detalles. Porque a veces saber la verdad completa, aunque duela, es mejor que quedarte atrapado en suposiciones que pueden destruirte aún más. Ella agachó la cabeza y empezó a hablar, no con dramatismo sino con una franqueza torpe, quebrada, que parecía salirle a empujones. Dijo que había empezado hace 2 meses, que se veían después del gimnasio para tomar algo rápido, que él la hacía sentir escuchada. Esa palabra me perforó. Le dije que yo llevaba años escuchándola, que nunca le había faltado atención, que nunca había dejado de preguntarle cómo se sentía, pero ella dijo que no tenía que ver conmigo, que era algo suyo, una etapa rara, un sentimiento difuso que la había pillado desprevenida, que se sintió atraída porque él la hacía sentirse ligera, sin responsabilidades, sin expectativas. Me costó mantener la calma. Le respondí que si quería sentirse ligera podía habérmelo dicho, que hubiéramos buscado cambios, soluciones, alternativas, pero ella insistió en que no sabía cómo hablarlo, que tenía miedo de herirme, que no quería enfrentar la realidad de que algo en ella se estaba rompiendo mucho antes de que yo me diera cuenta. La parte más dura llegó cuando le pregunté cuántas veces había estado él en casa. Ella cerró los ojos como si eso fuera a protegerla de mi reacción, y dijo que 2. 2 veces. Una de ellas el día anterior. Ahí perdí el control emocional, no gritando, pero sí levantando la voz lo suficiente como para que sonara clara la herida. Le dije que no entendía cómo había sido capaz de traer a alguien aquí, a nuestro espacio, donde dormíamos, donde desayunábamos, donde hacíamos nuestros planes, donde guardábamos nuestras cosas. Ella se echó a llorar, pero no un llanto ruidoso, sino un llanto silencioso que apenas se notaba salvo por el temblor de sus manos. Dijo que se odiaba por ello, que no sabía en qué estaba pensando, que la situación se le había ido de las manos y que no encontraba forma de frenarla sin romperse ella misma por dentro. Me levanté de la mesa y caminé por la cocina con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. No sabía si quería abrazarla, si quería alejarme, si quería pedirle que se marchara o si quería marcharme yo. Tenía la cabeza llena de imágenes que no podía controlar. Me giré hacia ella y le pregunté si seguía viéndolo. Ella tardó demasiado en responder y ese retraso fue una confirmación antes de que dijera ninguna palabra. Finalmente dijo que sí, que seguía hablando con él, que no habían quedado desde el último encuentro, pero que él insistía, que ella no sabía cómo cortar una cosa que nunca debió empezar. Le dije que no lo llamara cosa, porque eso lo convertía en algo menor, cuando la realidad era que había puesto en riesgo nuestra relación, nuestra estabilidad y mi salud emocional. Ella entonces me miró por primera vez desde que empezó la conversación. Tenía los ojos rojos, la cara fatigada, y dijo algo que me golpeó aún más: no sé si puedo prometerte que ya no siento nada por él. Esa frase fue la que rompió lo poco que quedaba en pie. Me dejó sin aire. Le pregunté si estaba enamorada. Ella no contestó directamente. Dijo no lo sé. Y eso fue peor que un sí o un no. Porque demostraba que no había perdido el control solo del acto, sino también de lo que sentía. La confrontación se volvió más cruda a partir de ahí.
Yo le pedí que fuera honesta conmigo al menos una vez en todo este desastre, que me dijera qué esperaba de mí, si quería que la perdonara, si quería tiempo, si quería separarnos, si quería seguir con él, si quería mantener ambos mundos abiertos para no decidir nada. Ella negó con la cabeza repetidamente y dijo que no quería perderme a mí, que yo era su vida, pero que tampoco sabía cómo apagarse por dentro de un día para otro. Le dije que no era mi responsabilidad apagar nada, que yo no era un salvavidas para reparar decisiones que no había tomado y que si había un camino hacia algo parecido a la reconstrucción, ella tendría que demostrar mucho antes de pedirme nada. Ella se levantó de la silla, dio 2 pasos hacia mí y extendió la mano como si quisiera tocarme, pero no la dejé. Le dije que necesitaba distancia, que no quería contacto físico mientras no tuviera claro si seguía compartiendo su intimidad emocional con otro hombre. Ella se quedó quieta, con la mano suspendida en el aire, como si no supiera qué hacer con ella. Sus labios temblaron un segundo antes de decir lo siento. 3 palabras que en otro contexto habrían significado algo diferente, pero que en aquel momento solo sonaban a un intento de apagar un incendio con un vaso de agua. La confrontación terminó porque ya no quedaba nada más que decir sin repetirnos. Ella se encerró en el dormitorio y yo me quedé en el salón, escuchando el sonido indefinido de alguien que se derrumba al otro lado de una puerta cerrada. Y aunque en esa casa había 2 personas, esa noche cada uno vivió su derrumbe por separado, como si los dos hubiéramos cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. La mañana después de la confrontación amaneció con una sensación todavía más pesada que la de los días anteriores, porque ya no había dudas, ya no había sospechas, ya no había interpretaciones posibles. Ya lo sabía todo, el nombre, los encuentros, la presencia de ese tío dentro de mi casa, la indecisión de ella, la falta de límites, la falta de control, la falta de respeto. Y aunque durante horas me repetí que aún no tenía claro qué quería hacer, en el fondo sí lo sabía. Me había despertado con una claridad que no había sentido en días, no pensaba quedarme quieto observando cómo ella decidía a su ritmo, con sus tiempos confusos, con sus dilemas personales, si yo seguía siendo parte de su vida o si prefería ese desahogo emocional que había encontrado en el gimnasio. No iba a esperar a que su indecisión marcara el rumbo de mi estabilidad. Sentía que si no tomaba el control ahora, lo perdería para siempre. Ella salió del dormitorio tarde, con gesto derrotado. Me dijo ¿podemos hablar? Y yo respondí que sí, pero dejándole claro que la conversación de ese día no iba a ser como las anteriores. Se sentó frente a mí en la mesa del salón, aunque yo no me senté. Me mantuve de pie, como si mi cuerpo necesitara esa distancia física para poder sostener lo que iba a decir. Ella empezó con un sé que estás enfadado, y yo la interrumpí. Le dije que enfadado se quedaba corto, que la palabra exacta era humillado. Y que no estaba dispuesto a quedarme paralizado en esa sensación mientras ella se debatía entre 2 vidas. Ella clavó los ojos en la mesa, pero no lloró. Le dije que tenía que explicarme cuando pensaba cortar definitivamente con él, si pensaba hacerlo o si, por el contrario, esperaba que yo aceptara su confusión indefinidamente. Ella abrió la boca como para responder, pero tardó demasiado, y en ese intervalo mi paciencia se quebró del todo. Le dije que no confiaba en sus decisiones a largo plazo porque ya me había demostrado que era capaz de ocultar cosas graves durante semanas sin pestañear, que había metido a otro en mi casa, que había protegido su historia con él incluso cuando yo ya estaba sintiendo que algo iba mal, y que si pensaba que yo iba a quedarme callado esperando a ver cómo se resolvía su enredo, estaba equivocada. Ella intentó justificarse diciendo que no era tan simple, que no sabía cómo gestionar la situación, que se sentía atrapada y confundida, pero yo ya no estaba dispuesto a tragarme esa explicación difusa. Le dije que su confusión había tenido consecuencias muy concretas para mí, y que mis decisiones ahora también iban a tener consecuencias muy concretas para ella. Y fue ahí cuando empecé a ejecutar la venganza que llevaba horas formando en mi cabeza.
No una venganza impulsiva ni violenta, sino una estrategia pensada con calma durante la madrugada, cuando ella dormía y yo repasaba mentalmente cada detalle de lo ocurrido. Le dije que a partir de ese día no iba a fingir normalidad ante nadie. Que iba a contar la verdad a quien sintiera que merecía saberla, especialmente a quienes habían construido conmigo una vida que ella había puesto en peligro sin consultarlo. Ella levantó la cabeza de golpe y dijo: ¿A quién piensas contárselo? Yo respondí sin rodeos: a tus padres, a tu hermana, a los míos y al administrador de la comunidad. Su cara se descompuso en un instante. Me dijo que no podía hacer eso, que los metería en un conflicto que no entendían, que la pondría en una posición vergonzosa, que era un asunto privado. Le dije que dejó de ser privado cuando un desconocido cruzó el umbral de nuestra casa como si fuera un sitio neutral, y que no tenía ninguna obligación de proteger la imagen pública de alguien que no había protegido la integridad de nuestra relación. Ella temblaba ligeramente, no de miedo físico, sino porque entendió que esta vez no estaba hablando desde la rabia, sino desde la decisión. Intentó frenarme diciendo: por favor, dame unos días para arreglar esto, no tomes decisiones tan drásticas, pero yo me mantuve firme. Le dije que ya había tenido meses para pensar y que no había arreglado nada porque ni siquiera había querido reconocer el daño que estaba causando. Así que ahora me tocaba a mí actuar. Le dije que si ella quería seguir con nuestra relación, tendría que asumir que la confianza rota no se recompone con tiempo, sino con responsabilidad. Y que una parte esencial de esa responsabilidad era enfrentar las consecuencias sociales de sus actos, no esconderlos debajo de una alfombra emocional mientras esperaba a sentirse fuerte. Ella se levantó de la mesa, vino hacia mí y me agarró del brazo. No lo hagas, dijo en voz baja. Yo me solté. Le dije que ya no era yo quien tenía que evitar que las cosas se rompieran. Que ahora le tocaba asumir el impacto de sus decisiones y que quería que la gente que había opinado sobre nosotros durante años, que había apoyado nuestra relación, que nos había invitado a sus casas y que había contado con nosotros en momentos importantes, conociera la verdad. No para humillarla gratuitamente, sino para que entendiera que lo que había ocurrido no era una crisis difusa de pareja, sino una traición concreta que requería cambios concretos. Ella me persiguió por el pasillo cuando fui a coger el móvil. Me pidió otra vez que no llamara a nadie, que no lo hiciera sin hablarlo más, que ella necesitaba tiempo para romper completamente con él y poner en orden sus sentimientos. Esa frase, necesito tiempo para romper con él, fue la que terminó de encender la decisión que ya tenía tomada. Le dije que no iba a quedarme esperando a que ella hiciera lo correcto mientras yo seguía sintiéndome como un idiota en mi propia casa. Que el tiempo que necesitaba ella para vislumbrar si seguía vinculada a él no era compatible con el tiempo que yo necesitaba para no seguir destruyéndome por dentro. Y que por eso iba a tomar medidas inmediatas. La primera fue pedirle que se marchara esa noche a casa de su hermana. No como castigo, sino porque necesitaba espacio real para pensar. Ella dijo que no quería irse, que podía dormir en el sofá, que no quería que la expulsara de su propia casa. Le dije que la casa también era mía, que la convivencia ahora mismo era inviable y que si realmente quería arreglar algo, tenía que demostrarlo con hechos, no con promesas difusas. Después de varios minutos insistiendo, terminó aceptando. Se fue a preparar una bolsa mientras yo hacía lo que ella más temía, escribir un mensaje al grupo familiar que compartíamos con sus padres y mi familia cercana. No era un mensaje insultante ni agresivo. Era simple, directo y completamente verdadero: necesito que lo sepáis. Ha habido una infidelidad y estamos en proceso de aclarar la situación. Os lo explicaré con calma cuando pueda. Cuando ella vio que había enviado el mensaje, se llevó las manos a la cara como si le hubieran arrancado algo. Dijo que no podía creer que hiciera eso, que era cruel, que la dejaba expuesta. Le respondí que la exposición no la había creado yo,
que lo único que había hecho era dejar de cargar yo solo con un dolor que no había provocado. La segunda parte de mi venganza fue aún más calculada. Llamé al gimnasio y pedí hablar con la encargada, una mujer con la que nunca había tratado directamente pero que sabía quién era mi mujer porque a veces hablábamos en recepción cuando la recogía. Cuando la tuve al teléfono, le expliqué que necesitaba saber si el instructor en cuestión tenía acceso no autorizado al interior del edificio fuera del horario de clases, porque había descubierto que había estado entrando en mi vivienda sin permiso y quería asegurarme de que no repetía conductas similares en el entorno del gimnasio. Ella se quedó helada. Me pidió detalles, pero le dije que no iba a dar más información por respeto a la privacidad de mi mujer. Lo que sí le pedí fue que revisara si el hombre tenía antecedentes de comportamiento inadecuado con clientas y que tomara las medidas que considerara oportunas. Ella entendió perfectamente que no estaba exagerando. Colgó diciendo que lo revisaría de inmediato. Cuando mi mujer bajó las escaleras con su bolsa, ya sabía que la situación había cambiado de una forma irreversible. No solo estaba expulsada temporalmente de casa. No solo lo sabían nuestras familias. No solo su aventura estaba empezando a tener repercusiones sociales y profesionales. También había comprendido que yo había decidido dejar de ser una víctima pasiva, que ya no iba a proteger a nadie excepto a mí mismo. Ella se detuvo en la puerta, con los ojos llenos de un miedo distinto al del día anterior. Un miedo más real. Me dijo, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo respondí con una sinceridad que no buscaba herirla, sino poner límites claros, dependerá de lo que hagas, no de lo que digas. Ahora te toca actuar a ti. Cerró la puerta despacio, sin hacer ruido. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que recuperaba el control de mi propia vida, aunque me doliera cada segundo del proceso. Cuando ella salió por la puerta aquella noche, con la bolsa en la mano y sin saber si volvería a entrar por decisión propia o porque yo se lo permitiera, tuve una sensación doble. Por un lado, un alivio inmediato al sentir la casa vacía de tensión, el aire más respirable, mi cuerpo menos rígido. Por otro lado, un derrumbe silencioso que había estado conteniéndose durante días y que por fin se permitió caer. No lloré, no grité, no golpeé nada. Simplemente me senté en el sofá, apoyé los codos en las rodillas y me quedé mirando al suelo durante más de una hora sin saber si estaba enfadado, triste, agotado o directamente roto. Era como si mi cabeza estuviera intentando procesar demasiadas emociones al mismo tiempo y no pudiese escoger ninguna. Estaba suspendido en un espacio extraño entre la rabia y el vacío, entre el dolor y la necesidad de seguir adelante. Ella me escribió a las 2 horas. El mensaje era corto, he llegado. Estoy en casa de mi hermana. Avísame si quieres hablar. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque no tenía nada que decir todavía. Necesitaba dejar que mi cerebro organizara todo aquello que había pasado desde el descubrimiento de la bolsa hasta la expulsión temporal. Hacía apenas unos días yo creía vivir en una relación estable, imperfecta como cualquier otra, pero estable. Y ahora estaba frente a un escenario que me resultaba tan ajeno que no sabía cómo moverme en él sin pisar terreno minado. Pasé esa primera noche en silencio absoluto, con la casa sumida en una calma que se sentía extraña, como si fuera un lugar desconocido. Dormí mal y poco. Me desperté varias veces con la impresión de escuchar pasos en el pasillo o el sonido de ella moviéndose en la cocina, y cada vez que abría los ojos y veía que todo estaba oscuro y quieto, sentía un pinchazo en el pecho. No era nostalgia. Era algo distinto, la constatación de que la soledad ahora no era un estado pasajero, sino una posibilidad real para el futuro. Por la mañana, vi el grupo familiar lleno de mensajes. Sus padres habían respondido con preocupación sincera pero sin exageraciones. Mi madre quería saber detalles que no estaba preparado para dar. Su hermana estaba indignada con ella. Mi padre me llamó 3 veces. No contesté a nadie.
Limitaba todas mis respuestas a un hablaremos cuando pueda. No porque quisiera crear drama, sino porque necesitaba un día sin tener que justificarme ni explicar nada. Ese día se lo reservé para mí. Al mediodía llegó otro mensaje suyo. ¿Podemos vernos esta tarde? Necesito hablar contigo. Dudé durante un rato, pero al final acepté porque no tenía sentido posponer indefinidamente lo que tarde o temprano tendría que ocurrir. Quedamos en un banco de un parque cercano, un lugar público donde ninguno de los dos pudiera encerrarse emocionalmente o dar portazos simbólicos. Llegó con ropa sencilla, sin maquillaje, con ojeras profundas. Caminó despacio hacia mí y se sentó sin decir nada durante casi un minuto. Yo tampoco hablé. Ella fue la primera en romper el silencio. He leído lo que escribieron tus padres y los míos. No puedo culparte por haberles dicho la verdad. Estoy avergonzada, pero sé que es consecuencia de lo que he hecho. Asentí, sin añadir palabras. No necesitaba excusas ni dramatismos, solo claridad. Ella continuó, he dejado de hablar con él. Desde ayer. Le he dicho que no quiero seguir, que necesito arreglar mi vida, que lo que hice no tiene justificación. Era evidente que esperaba que aquello significara algo para mí, pero yo no podía responder automáticamente. Así que le pregunté, ¿lo has dejado porque quieres arreglar algo conmigo o porque te da miedo perderlo todo de golpe? La pregunta la pilló desprevenida. Tardó varios segundos en responder. Porque no quiero perderte a ti, dijo finalmente, aunque la inseguridad en su voz me hizo preguntarme si intentaba convencerme o convencerse a sí misma. Le pedí que fuera honesta de verdad, sin frases moralmente correctas ni intención de quedar bien. ¿Sigues sintiendo algo por él? Ella tragó saliva. No sé qué siento. Sé que me dejé llevar por algo que no controlaba. Sé que confundía tensión con afecto. Sé que me metí en una espiral que no supe frenar. Y sé que me arrepiento. Me molestó la forma en que hablaba, porque cada frase parecía cuidadosamente planificada para sonar responsable sin entrar en detalles incómodos. Le dije que necesitaba precisión, no generalidades. ¿Te importaba él? Insistí. Ella se tensó, miró al suelo y dijo, durante un tiempo sí, pero no de la forma en que te quiero a ti. Era distinto. Era una vía de escape. La palabra escape me revolvió por dentro. ¿Escape de qué? ¿De mí? ¿De nuestra vida? ¿De ti misma? Ella suspiró con cansancio, como si la pregunta la agotara más que todo lo vivido. De la sensación de estar desconectada de mí misma. De sentir que todo se había vuelto mecánico. De no saber qué me pasaba y no tener el valor de decírtelo. Le respondí que yo no podía cargar con una culpa que no me correspondía, que si ella estaba perdida emocionalmente no significaba que yo la hubiera abandonado, y que esa narrativa que intentaba construir para explicarse no cambiaba el hecho de que me había traicionado de la forma más directa posible, trayendo a otro a nuestra casa. Ella empezó a llorar en silencio. No me moví para consolarla. No era crueldad, era autodefensa. No quería que el contacto físico disfrazara la conversación de algo que no era. Ella, entre lágrimas, dijo, sé que no merezco que me escuches, pero quiero recuperar lo que teníamos. Lo quiero de verdad. Estoy dispuesta a hacer terapia, a dejar el gimnasio, a lo que haga falta. Me quedé quieto. Esa frase, aunque sonaba comprometida, también tenía algo peligroso. Llegaba como un paquete de medidas improvisadas, más orientadas al control de daños que a una reflexión profunda. Le dije exactamente eso. No quiero que dejes el gimnasio. No quiero que hagas terapia porque crees que es la solución mágica. No quiero que planees una lista de sacrificios para convencerme. Quiero saber si de verdad estás dispuesta a enfrentar tus decisiones sin intentar suavizarlas. Quiero saber si eres capaz de decir en voz alta qué hiciste, por qué lo hiciste y qué significó. Ella sintió,
aún con lágrimas en los ojos. Lo hice porque fui cobarde. Lo hice porque no quise enfrentar mis emociones y me refugié en algo que parecía fácil. Lo hice sin pensar en ti, sin pensar en nosotros, sin pensar en las consecuencias. La escuché, pero algo en su discurso me seguía sonando incompleto. Le dije que necesitaba entender si nuestra relación tenía futuro. Y que para eso yo debía saber si ella estaba dispuesta a reconstruir algo que ya no podía ser lo que fue. No podemos volver atrás, dije. No existe el punto inicial. Ahora solo existe lo que hacemos a partir de aquí. Ella me miró fijamente y dijo, quiero seguir contigo. Y quiero hacerlo desde cero si hace falta. Pero no quiero perderte. No podría soportarlo. No dije nada durante unos segundos, porque aquella declaración tenía algo genuino, pero también algo desesperado. No sabía cuánto había de amor y cuánto había de miedo. Entonces fui yo quien habló con sinceridad, quizá por primera vez desde que todo estalló. Estoy destrozado. Me siento engañado, humillado y desplazado. Tengo rabia, tengo tristeza y tengo dudas. Muchas dudas. Pero también tengo una parte de mí que aún te quiere y que aún piensa que podríamos encontrar una manera de seguir. Lo que no sé es si esa parte es suficiente. Ella se acercó un poco más, con cautela, sin tocarme. Dime qué necesitas de mí. Y esa pregunta, tan simple en apariencia, era la más difícil de contestar. Me tomé mi tiempo antes de responder. Necesito transparencia absoluta. Necesito que no vuelvas a tomar decisiones por tu cuenta que afecten a los dos. Necesito que cortes de raíz cualquier vínculo con él, no por mí, sino porque no puedes reconstruir algo mientras sigues conectada emocionalmente a otro. Necesito que entiendas que habrá días en los que no podré mirarte sin recordar lo que pasó, y que no puedes exigirme rapidez para sanar. Y necesito que entiendas que hay una posibilidad real de que, por mucho esfuerzo que hagamos, esto no funcione. Ella asintió a cada punto, pero sus ojos mostraban el miedo de alguien que está aceptando términos sin saber si podrá cumplirlos. Cuando terminamos la conversación, ninguno de los dos se levantó enseguida. Fue como si necesitáramos procesar en silencio la dimensión de lo que habíamos acordado. Ella se atrevió a preguntar, ¿puedo volver a casa hoy o prefieres que espere? Y ahí fue donde tuve que enfrentar el momento concreto de decidir. Después de unos segundos, dije, puedes volver, pero habrá 2 habitaciones. Necesito espacio real mientras ordeno mi cabeza. Ella aceptó sin discutir. Nos levantamos del banco sin tocarnos. Caminamos juntos, pero con una distancia visible. Cuando llegamos a casa, entró despacio, como si fuera una invitada. Y yo, aunque sabía que no era un final, tampoco sabía si aquello era un nuevo comienzo o simplemente la pausa antes del derrumbe definitivo. Lo único claro era que la decisión final aún no había llegado. Y que el camino que nos esperaba iba a exigirme más de lo que nunca imaginé. La casa volvió a tener 2 personas dentro, pero durante varios días se sintió como un espacio ocupado por 2 desconocidos que compartían paredes sin compartir respiración, como si cada uno intentara moverse sin invadir la zona emocional del otro. Ella dormía en el cuarto pequeño, el que antes usábamos para invitados o para dejar cajas, y yo dormía en el dormitorio principal. No hubo peleas. No hubo reproches. Pero tampoco hubo cercanía. Era una convivencia silenciosa, tensa, vigilante, donde cada gesto parecía una prueba y cada palabra un riesgo. Yo me despertaba antes que ella todos los días, no porque tuviera sueño ligero, sino porque mi cabeza seguía funcionando a un ritmo que ella no podía ver. Revisaba mentalmente cada conversación, cada detalle, cada punto que aún quedaba por resolver. Tenía claro que, aunque hubiera aceptado que volviera, no lo había hecho para retomar la relación como si nada, sino para medir con calma si había algo que salvar o si lo mejor sería cerrar un ciclo que había sido una parte importante de mi vida,
pero que ya no podía sostener las bases originales. Ella hacía pequeños intentos de acercamiento, preparar el desayuno, preguntarme si necesitaba algo del supermercado, ofrecerse a ordenar un par de cosas acumuladas en casa, pero yo no respondía a esos gestos con entusiasmo ni rechazo, simplemente los recibía como lo que eran, intentos de mostrar disposición a reparar algo que no se repara en una semana. A veces la escuchaba llorar en silencio por la noche, pero no iba. No porque quisiera castigarla, sino porque sabía que si acudía antes de tiempo, ella interpretaría ese gesto como una señal de que todo estaba encaminado, cuando en realidad yo seguía sumido en un conflicto profundo entre lo que quería, lo que sentía y lo que realmente podía soportar. Hubo un jueves en el que todo empezó a moverse hacia un desenlace. Ella entró a la cocina cuando yo estaba preparando la comida y me dijo que necesitábamos tener una conversación final, que sabía que no podía seguir esperando indefinidamente a que yo procesara todo, que estaba lista para escuchar lo que tuviera que decirle, incluso si significaba que íbamos a separarnos. Me quedé quieto con el cuchillo en la mano, sin girarme, porque ese momento siempre llega de forma brusca, aunque uno lo espere. Le dije que esa tarde, después del trabajo, hablaríamos sin interrupciones. Ella sintió con una mezcla de alivio y miedo. Cuando volví a casa por la tarde, ella estaba sentada en el salón, sin móvil, sin tele, sin distracciones. Parecía haber ensayado la postura exacta, espalda recta, manos juntas, mirada controlada. Me senté frente a ella, no demasiado cerca. Empecé la conversación diciendo que no había llegado a una conclusión impulsiva, que había pensado en todas las opciones, que había hablado mentalmente conmigo mismo durante días para entender qué quería hacer. Y le dije algo que la dejó completamente en silencio, que ya no estaba enfadado. Ella frunció el ceño, confundida, porque supongo que imaginó que esa frase era la entrada a un perdón definitivo. Pero no era eso. Le dije que había pasado por varias fases, primero el shock del descubrimiento, luego la rabia, después la confusión profunda, una tristeza que me había pesado durante días, y finalmente una aceptación que no tenía nada que ver con aprobar lo sucedido, sino con entender que la vida no siempre te da explicaciones completas y que las personas cometen errores que no encajan con la imagen que tenías de ellas. Que había aceptado que lo que ocurrió no podía deshacerse y que yo ya no quería seguir persiguiendo motivos que no tenían solución. Ella asintió lentamente, esperando a ver hacia dónde se dirigía todo eso. Y entonces le dije que, a pesar de todo ese proceso interno, había algo que no cambiaba, la confianza. No puedo recuperarla, dije. No porque no quiera, sino porque tengo la sensación de que, aunque lo intentáramos, siempre habría una parte de mí que estaría vigilando. Y no quiero vivir así ni quiero que tú vivas observada. Ella bajó la mirada, pero no lloró. La frase la había alcanzado de lleno. Continué diciendo que había intentado imaginar un futuro donde pudiéramos reconstruir algo, pero cada intento se rompía en la misma parte, la imagen de ese tipo dentro de mi casa, las semanas de silencio, el hecho de que ella no supiera si sentía algo por él. Le dije que no quería quedarme en una relación que dependiera de mi capacidad para olvidar algo que no se olvida. No quiero convertirme en un guardián emocional, añadí. Y no quiero que tú te conviertas en alguien que vive evitando errores pasados en lugar de crecer. Ella respiró profundamente y dijo, ¿entonces quieres separarte? No lo preguntó como quien pide una aclaración, sino como quien confirma una conclusión a la que ya había llegado. Contesté que sí, que era lo más honesto para los dos. Y dije algo más, porque necesitaba que lo entendiera bien, no te dejo porque no te quiera. Te dejo porque quererte ya no es suficiente para sostener lo que rompiste. Ella cerró los ojos y dejó salir un suspiro largo que parecía contener semanas de tensión. No gritó. No discutió. No suplicó. Dijo, lo entiendo. Y esa frase, dicha sin dramatismo, sin intentar cambiar mi opinión, sin exigencias, me confirmó que la decisión era correcta.
A partir de ahí, la conversación se volvió inesperadamente tranquila. Hablamos de cómo organizaríamos las cosas prácticas, quién se quedaría en el piso durante los primeros meses, cómo repartiríamos las cuentas, qué decir a las familias, cómo evitar convertir la ruptura en un espectáculo innecesario. Ella me dijo que se iría con su hermana mientras buscaba un sitio. Yo asentí. Acordamos que hablaríamos con nuestras familias en persona para evitar malos entendidos. Después de unos minutos de silencio, ella dijo, siento haber traicionado lo que éramos. Y siento haberte destruido esa parte de ti que confiaba en mí sin reservas. Le respondí que no podía borrar lo ocurrido, pero que agradecía que lo dijera sin intentar justificarse. Hubo un momento en el que se quedó mirándome como si quisiera memorizarme. No lo hice incómodo, simplemente dejé que ocurriera. Y entonces dijo, espero que encuentres a alguien que no te haga dudar nunca. Esa frase sí me rompió un poco, no por tristeza romántica, sino porque era la primera vez que la veía asumir por completo la dimensión de lo que había hecho. Pasamos la tarde hablando sin gritos, sin acusaciones atrasadas, sin repasar cada detalle de la traición. Ese capítulo ya estaba cerrado. Lo que quedaba era el final. Un final limpio, sin barro emocional, sin intentar destruirnos para justificar decisiones. Y aunque dolía, dolía con una claridad que facilitaba respirar. Cuando terminó la conversación y ella se levantó para ir a preparar sus cosas, me quedé solo en el salón mirando la puerta por la que en unos minutos volvería a salir, esta vez de una forma definitiva. En lugar de sentirme vacío, sentí algo distinto, un peso que se levantaba, una calma que no venía de consuelo, sino de resolución. Aceptar lo que ya no podía salvarse era más liberador que intentar sostener una estructura que se había agujereado sin remedio. Ella salió del cuarto con su maleta pequeña. Nos quedamos unos segundos frente a frente. Me dijo gracias por ser honesto, y yo respondí gracias por no intentar retenerme a la fuerza. Se fue sin dramatismo. Cerró la puerta con suavidad. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez ya no era el silencio tenso de días anteriores. Era otra cosa, el cierre de un capítulo que, aunque hubiese terminado mal, había significado mucho durante gran parte de mi vida. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque estuviera feliz, sino porque por primera vez el dolor tenía forma y destino. Ya no me perseguía por la casa. Ya no me despertaba con sobresaltos. Ya no me exigía interpretaciones. Era un dolor limpio, directo, triste, pero manejable. Al día siguiente, cuando amanecí, preparé café, abrí las ventanas, ordené la casa y me quedé de pie en medio del salón. No para hacer un ritual extraño, sino porque necesitaba mirar mi vida tal como había quedado, incompleta, sí, pero mía. Sin mentiras, sin dudas, sin personas escondidas en habitaciones que nunca debieron pisar. Pensé en ella. Pensé en lo que habíamos sido. Pensé en lo que no volvería. Y en lugar de querer recuperar nada, sentí un impulso inesperado, seguir adelante. No para reemplazarla. No para competir con la historia que había terminado. Sino para construir una vida donde pudiera volver a respirar sin la sensación constante de estar pendiente de un hilo. No sé qué vendrá después. No tengo un plan grandioso ni una idea romántica sobre el futuro. Solo sé que ahora puedo caminar sin mirar por encima del hombro. Y que, por primera vez en mucho tiempo, siento que vuelvo a ser yo.